tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista, al tiempo de analizar la actualidad aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Esta misma mañana se presentaba un proyecto que impulsa en el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible y la Fundación General de la Universidad de La Laguna para intentar impulsar la implementación a nivel local de la Agenda Canarias 2030, una agenda de la que hemos hablado en diversas ocasiones en este programa y de la que nos gustaría seguir conociendo un poco, bueno, pues cómo se va fraguando pues ese objetivo de alcanzar, bueno, esos objetivos que ha marcado la Organización de Naciones Unidas y que en Canarias, bueno, pues son bastante ambiciosos teniendo en cuenta el retraso con el que partimos. Sin embargo, bueno, una de las cuestiones que más machaca, sobre todo el Gobierno de Canarias en relación a la Agenda 2030 es la necesidad de hacer esto desde lo local, desde lo comunitario y también desde la participación de los distintos colectivos ciudadanos. Vamos a conocer un poquito mejor este proyecto de Barrio DS y lo vamos a hacer, en este caso, con dos de las personas que mejor lo conocen, sobre todo con el que va a ser su director, que es el profesor titular de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna, Vicente Zapata, a quien ya damos la bienvenida. Vicente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y está con nosotros también David Padrón, que ya ha estado en otras ocasiones para hablar de la Agenda Canaria 2030, que es el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible de Canarias. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Vamos un poquito a ir conociendo este proyecto, Vicente. ¿En qué consiste Barrio DS? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es un proyecto experimental, eso me gusta resaltarlo porque vamos a ensayar diferentes métodos para llevar la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible al marco inframunicipal, a nuestros barrios, a nuestros pueblos, ¿no? Para alinearla con procesos de desarrollo comunitario que podamos alentar con el equipo técnico del que ahora disponemos, ¿no? Yo decía esta mañana que era un sueño para mí poder tener un proyecto de esta naturaleza en el que trascendamos de una sola isla o de un par de islas y podamos trabajar en todo el archipiélago, en las 8 islas pobladas del archipiélago. Ojalá que podamos llegar también a la isla de la Graciosa, trabajando con diferentes comunidades para que cada una de esas comunidades genere una estrategia particular que esté muy alineada con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Una estrategia muy alineada con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. David, lo cierto es que uno de los objetivos, el 11, habla de la necesidad de implementar la agenda y bueno, los valores que se impulsan en ciudades y comunidades para que sean sostenibles. Este parece que es el objetivo que más encaja, digamos, en lo que es el proyecto, pero no es el único. Al final tiene sentido dentro de este desarrollo del proyecto, ¿no? Sin duda no es el único, pero sí es uno de los más destacados, ese objetivo de desarrollo sostenible número 11, ¿no? Que digamos que es el que tiene una connotación más territorial dentro de la Agenda 2030. Y además a partir de ese objetivo se pueden atacar otros objetivos y dimensiones de la propia agenda, pero bueno, como esta mañana recordaba Vicente Zapata en la presentación, no es el único, ¿no? Hay otros objetivos, otras dimensiones en la propia agenda. Ya en la dimensión de personas hablamos de la necesidad de apostar por enfoques comunitarios. También en la parte de gobernanza, muy vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 16 y 17, aparece el principio de gobierno abierto y dentro del gobierno abierto está la participación ciudadana, es muy importante, y también tenemos una prioridad de actuación que tiene que ver con esa gobernanza entroncada con lo local, ¿no? Al final, el tema de contextualizar la agenda y atacarla desde lo inframunicipal, lo local, yo creo que está muy arraigado, muy anclado en toda la agenda canaria. Y creo que no puede ser de otra manera, ¿no? Al final, pues, nosotros normalmente conocemos mejor la realidad que nos resulta más cercana y ese suele ser nuestro barrio, nuestro entorno más próximo, y a partir de ahí pues se trata un poco de empoderar a las organizaciones, a las personas para tratar de, digamos, impulsar modelos de desarrollo comunitario, como decía Vicente, con esa perspectiva de sostenibilidad que nos invita a abrazar la Agenda Canaria 2030. Si me permite, sí. Un aspecto muy importante que comentaba Vicente, el tema de la experimentalidad, ¿no? No deja de ser 8 proyectos pilotos experimentales que esperamos que lleguen a buen puerto. Lo digo porque normalmente en el ámbito de la política y sobre todo en los tiempos que nos ha tocado ahora vivir, el tema de la experimentalidad no siempre es muy bien recibido porque están las urgencias de obtener resultados a muy corto plazo. Yo creo que es un proyecto muy sólido,
creo que va a arrojar buenos resultados y al final nos abrirá la puerta para poder ir más rápido en otras realidades comunitarias del archipiélago. Esa es la pretensión. Vamos a intentar entender qué significa todo esto de que sea un proyecto experimental. Vicente, al final son 8 barrios o pueblos los que serán seleccionados. Bueno, lo primero, ¿por qué 8? ¿Y qué 8 se van a seleccionar? Bueno, 8 porque, de acuerdo con David, nos planteamos que tenía que haber un barrio o pueblo de cada una de las 8 islas pobladas. Es experimental, vamos a experimentar, vamos a probar cosas. Cuando se prueba algo, se prueba en lo chiquito, con poca cantidad. De ahí vamos a sacar aprendizajes porque el objetivo es muy superior. El objetivo a posteriori sería obviamente extenderlo al conjunto de nuestro archipiélago, pero nos hemos dado un tiempo para probarlo, no solamente desde la academia, sino con las poblaciones locales de esos barrios o pueblos, que yo creo que es un tema muy importante. Es decir, vamos a hacer ciencia ciudadana, vamos a trabajar con una idea de innovación social, vamos a trabajar con los vecinos, las vecinas, el empresariado, los responsables políticos de diferentes ayuntamientos, los técnicos y profesionales de un territorio determinado para crear algo de lo que ya conocemos muchas cosas porque lo hemos ensayado en otros lugares, pero aquí la novedad es que va a estar plenamente alineado con la agenda canaria. Digamos que ese es el elemento que le añade valor a todo este proceso, ¿no? Porque en muchos casos hay personas, hay colectivos, hay territorios que quizás todavía les cuesta poder alinear, poder acompasarse bien a las premisas, a las pautas, a los indicadores de un instrumento tan complejo como puede ser la Agenda Canaria. Y al final, ¿cuál es el criterio de selección? ¿La convocatoria está abierta? ¿Qué es lo que va a primar? Porque bueno, barrios y pueblos hay muchos en Canarias. Sí, hay muchísimos. De hecho, perdonen que me ría, pero yo creo que es una risa casi histérica porque si los municipios se interesan por el tema, es que son centenares de barrios, de pueblos que hay en nuestra región. Hemos generado una convocatoria con unas bases donde se van a valorar diferentes elementos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que haya un compromiso de trabajo entre un ayuntamiento y el tejido asociativo de ese barrio, de ese pueblo. Que haya alguna experiencia previa que se pueda sumar, que haya técnicos profesionales de ese territorio que también fehacientemente se constate que van a participar en ese proceso, porque nosotros vamos a estar un tiempo. La idea es que ese proceso que se inicia o que se acompaña y se enriquece se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Que haya instalaciones disponibles para hacer las actividades que queremos desarrollar, que ese colectivo de personas asuma la formación que vamos a plantearles para hacerla conjuntamente. Es decir, hay toda una serie de variables que vamos a evaluar. Ojalá nos lo pongan muy complicado. Eso significa que hay interés y que hay muchos ayuntamientos y muchos territorios que van a ser candidatos a este proyecto. Estaría muy bien que hubiese pues, mucha demanda de, en este caso, barrios, pueblos, ayuntamientos, municipios que quisieran participar, porque eso demostraría un interés, porque claro, David, al final, esto lo hemos hablado en alguna ocasión, está costando hacer llegar, en este caso, la Agenda Canaria 2030 a todas las administraciones, y aunque el tema de la gobernanza es una cuestión fundamental, insisto, de esto hemos hablado muchas veces, les cuesta a los ayuntamientos sumarse. Claro, yo miraba las bases, veía ayuntamientos, pueden participar los ayuntamientos que estén adheridos o en fases de adhesión. Es verdad que la adhesión probablemente sea un trámite bastante sencillo, pero tampoco hay tantos ayuntamientos que estén volcados con la Agenda 2030, ¿no? Sin duda, a día de hoy, pues todavía no son mayoría los ayuntamientos, sí los cabildos. Yo esta mañana estuve hablando con una persona del Cabildo de La Gomera y ya me comentaba un poco los pasos que estaban dando en algunas áreas para alinear también la política de la corporación con la Agenda Canaria y con la Agenda 2030, con lo cual prácticamente estábamos hablando ya del 100% de los cabildos. En el caso de los ayuntamientos es verdad que la cosa va más despacio, sobre todo en los más pequeños, pero cada vez se van sumando más, insisto, no son mayoría. Pero bueno, el tema de que la convocatoria establezca también el criterio, ¿no?, para ser seleccionable, ser elegible, de estar adherido a la Agenda Canaria, al final también es un reclamo. Es decir, ya la FECAN se adhirió desde el principio, hay algunos adheridos. Bueno, si quieres poder ser beneficiario de esta acción, te invito, es un primer paso, ¿no? Te invito a que te adhieras, que leas el documento y que empieces a trabajar sobre esa línea. Yo lo interpreto más desde ese enfoque más amable, ¿no?, más positivo.
8 proyectos pilotos experimentales, pueden parecer pocos. La pretensión es que sean 8 experiencias distintas, es decir, que tengamos, pues me lo invento, Vicente lo podrá explicarme mejor que yo, pero a lo mejor un pueblo de carácter eminentemente rural, quizás otro costero, de carácter más pesquero, ya veríamos, uno muy turístico, un urbano, un periurbano, es decir, tener distinta casuística, porque esa fase de acompañamiento tiene que culminar en un documento que permita sistematizar todo el conocimiento adquirido durante ese proceso, ¿no? Para tratar de facilitar a futuro quienes quieran abrazar esta metodología de trabajo a nivel comunitario, pues lo tengan más fácil. Y en paralelo, que sería el tercer elemento importante, pues también se busca facilitar formación a todos los movimientos asociativos, pero también técnicos de las corporaciones locales, independientemente de que estén participando en el proyecto piloto. O sea, ese acompañamiento, esa formación también se va a dar a todos los que quieran recibirla, porque yo creo que es una forma también de ir tejiendo redes y de ir, digamos, acelerando un poco el ritmo, porque como decías antes, pues vamos un poquito tarde, ¿no? Vamos un poquito tarde, pero bueno, se van dando pasos, que al final lo que se trata es también, como explicaba David con este tipo de proyectos, hacer un efecto llamada. Vicente, quizás yendo a lo más concreto, a la práctica, pongamos que un barrio, un pueblo rural, que es un buen ejemplo, además el sector primario tiene un papel muy importante en la Agenda 2030. ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, ya tenemos seleccionado el barrio, hay una propuesta, hay un tejido asociativo quizás que ha funcionado en ese pueblo, en esa zona rural. ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer? Bueno, lo primero es que vamos a comprobar que lo que han puesto en los documentos es cierto, es decir, vamos a supervisar, ¿no? Los compromisos que han adquirido, porque se adquieren una serie de compromisos muy, muy leves, lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, que haya un técnico, un profesional local que trabaja en ese territorio, que de alguna forma sea nuestra persona de contacto en ese lugar, eso es fundamental. Que haya una o varias asociaciones vecinales, de mayores, de jóvenes, empresariales, culturales, que se adhieran a este proceso. Si están también adheridas a la Agenda Canaria, mucho mejor, porque van a tener más puntuación, adheridas o en proceso de adhesión. Eso es muy importante. Así que vamos a entablar una primera relación para ver que están todas las condiciones que se han planteado para que el proceso se desarrolle, ¿no? A partir de ahí vamos a intentar constituir un grupo motor, un grupo de referencia en el territorio, que obviamente va a estar integrado por la municipalidad. Para nosotros el ayuntamiento es muy importante que esté, obviamente, es el que genera la candidatura. Por eso hemos establecido una relación muy positiva con la FECAN. El ayuntamiento tiene que estar el tejido asociativo también representado, y vamos a plantearnos un plan de trabajo. No nuestro plan de trabajo, vamos a dialogar sobre el plan de trabajo que vamos a seguir durante los meses que vamos a estar ahí, y a partir de ahí seguramente vamos a trabajar en generar un conocimiento compartido de la realidad de ese territorio. Vamos a terminar con un diagnóstico de la realidad local, y eso nos va a llevar a el planteamiento de un marco estratégico. Suena quizás muy teórico. Quizás. Sí, pero bueno, un marco estratégico, un conjunto de orientaciones para que ese territorio pueda avanzar, ¿vale? De una forma coherente, de una forma viable. Todo eso lo vamos a hacer teniendo en cuenta el marco de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Es decir, que vamos a tener, por ponerlo, un libro, una referencia, vamos a estar consultando continuamente, y de esa consulta continua van a surgir aprendizajes, las personas van a ver lo que contiene esa agenda, vamos a ver los indicadores, vamos a ver los temas que trata, vamos a engancharlo con diferentes sectores, con el educativo, con el sanitario, con el asistencial, con el productivo, y ahí vamos a ir construyendo un proyecto de barrio, un proyecto de pueblo, pero muy alineado, insisto, con lo último, que es la Agenda 2030, la Agenda Canaria. Al final el resultado entiendo que se plasma, lo decía un poco David, ¿no? en un documento que tiene que recoger toda esa experiencia. Sí, en un documento que va a estar elaborado por un grupo, esperemos que amplio, de personas, con lo cual se van a generar aprendizajes, se va a generar motivación, se va a generar una idea comunitaria de que todos debemos ser partícipes y corresponsables de ese proceso. Es decir, el proceso en sí mismo nos va a ir transformando esa realidad. El ayuntamiento se va a dar cuenta de que no puede ir solo por la vida, que tiene que sumarse a
esas personas que se encuentran en esa realidad más local. Es probable que si todo va bien, los barrios del entorno van a empezar a decir, oye, y qué guay, ¿no? A este barrio están yendo un equipo técnico, se están reuniendo, están saliendo a caminar por el barrio, están recogiendo información, han hecho una presentación, ahora se van a no sé qué isla a encontrarse con otros 7 barrios o pueblos de las otras islas. Bueno, queremos que eso levante polvareda, en el buen sentido de la palabra, que otros digan, oye, pues si este barrio puede, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Tengo el mismo ayuntamiento, tengo conocimiento, tengo experiencia, tengo capacidades, pues yo también quizás lo pueda hacer, ¿no? Para eso, como decía David, vamos a recoger, vamos a sistematizar las 8 experiencias para trasladarlas a luego un marco de trabajo, un marco de referencia, una guía metodológica, un manual, para luego, a mí me gustaría siempre hacerlo con acompañamiento, se pueda llevar a otros lugares, ¿no? Claro, al final esa era mi siguiente pregunta, ¿no, David? ¿Cuál es el siguiente paso? Vale, ya completamos este proyecto experimental, 6 meses de duración, si no me equivoco. 6 meses, ya llevamos 4 meses de preparación, porque hemos tenido que preparar la formación, la metodología y demás, y bueno, vamos a intentar que sean 6 meses como mínimo, si podemos un poquito más, porque los procesos tampoco podemos decir que duran 3, duran 4, duran 6, cada barrio, antes lo decía David muy bien, no es lo mismo trabajar en un barrio con una connotación rural, que en un barrio turístico, que en un barrio aquí de la zona metropolitana. Vamos a ver cómo sorteamos esas particularidades que tienen los diferentes barrios y pueblos en los que vamos a trabajar. Porque, ¿cuál es el siguiente paso? Insisto, el proyecto experimental da unos resultados satisfactorios, tenemos esa hoja, digamos, de trabajo de cara a poder extenderla a otros lugares. ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer? La pretensión, vamos a ver qué pasa de aquí al 28 de mayo y después de, pero la pretensión es que a finales del año 2023 tengamos esos resultados. Ojalá sean todos positivos, pero bueno, la idea es que con aquellas experiencias que hayan dado buen resultado, porque podría suceder, pues que a lo mejor algún proyecto se pueda quedar por el camino, por falta de movilización, de interés, etcétera, etcétera. Eso puede suceder, eso hay que contemplarlo, pero con los que lleguen a buen puerto, la idea de la que partimos, esto habrá que reconsiderarlo a final de año, es los que quieran seguir consolidando el proyecto, seguir dándoles apoyo. En ese proceso ya habrán salido, se habrán identificado acciones concretas, proyectos. Entonces habrá que movilizar a ver qué partes interesadas, por ejemplo, en el ámbito público, si el Gobierno de Canarias, pues si se trata de una comunidad energética o un cabildo, o un ayuntamiento o una infraestructura verde o cualquier otra acción que la comunidad haya decidido que debería de implementarse, tratar de ayudarlos a implementarlo. Ese sería uno de los propósitos, movilizar a otros agentes para tratar de materializar, concretar acciones en el territorio identificadas por la comunidad. Por lo tanto, seguir, digamos, respaldándolos, acompañándolos, procurando siempre generar ese movimiento inercial de que vayan solos, ¿no? Lo ideal es que ya adelante vayan solos, pero también ampliar el foco para empezar a dar cabida a otros pueblos, a otros barrios que quieran sumarse. Yo creo que ese sería también otro de los próximos pasos. Yo entiendo que al fin y al cabo, después las actuaciones, porque de ahí saldrán propuestas claro, de cara a cómo mejorar, claro, digamos... Deben salir propuestas, claro, ¿no? De cómo mejorar la convivencia, cómo mejorar el desarrollo de ese espacio concreto. Económico, social, cultural, mejoras en el territorio. Pero claro, para ponerlas ya en marcha, o sea, esas propuestas, después tiene que haber también voluntad política, financiación... Claro, por eso también entiendo la importancia de implicar a la administración. Sí, es muy importante, pero también recordemos o pensemos que hay muchas medidas que se pueden tomar en el marco local, precisamente, que no siempre dependen de las administraciones. También dependen a veces de la ciudadanía. Por ejemplo, mantener un barrio en condiciones ambientales no solamente depende de la administración, puede depender de una ciudadanía más consciente, más corresponsable y demás. Es decir, que esto es un proceso de aprendizaje, donde intervenimos todos. Ojalá también los ayuntamientos sean conscientes de que, oye, si el Gobierno de Canarias con este equipo ha conseguido estos efectos en un barrio de mi demarcación, si yo hago lo mismo, a lo mejor lo puedo conseguir en todos los barrios y pueblos de mi demarcación con un equipo mirando a largo plazo. Es decir, aquí ellos han estado X y ellas han estado X tiempo, pero si yo me lo planteo con un proyecto de legislatura a 4 años o X tiempo, pues lo mismo consigo movilizar, motivar, estimular, inspirar, formar, capacitar a las personas para que se sumen
Claro, al final, ese movimiento. En esos espacios tan reducidos donde las comunicaciones y las relaciones sociales son evidentemente muy estrechas, de una calle a otra, a lo mejor ya estamos cambiando de barrio o tenemos un pueblo a 1 kilómetro, a 2 kilómetros del otro, en esas relaciones sociales pues puede llegar que un empresario local diga, oye, pues mira, a raíz de este proyecto pues se ha desarrollado esta idea que yo he puesto y me está yendo muy bien en mi negocio gracias a esto. O un agricultor que diga, oye, pues estamos trabajando de una manera y hemos encontrado un mercado donde no pensábamos que podíamos llegar. O sea, se me ocurre un mercado ecológico, con una agricultura más, un desarrollo sostenible. Entiendo que esa va un poquito, es la idea, ¿no?, de todo esto. Pensemos que en muchos casos es la administración la que nos dice lo que tenemos que hacer. Eso es a lo que me refiero. A veces nos gusta más, a veces nos gusta menos. Aquí estamos hablando de dar un pequeño vuelco sin prescindir de la administración, que para nosotros es fundamental. La administración es parte de lo comunitario, pero haciendo que emerjan otros protagonistas, esas personas que son las especialistas en su territorio, las que conocen las dificultades que existen, las oportunidades, los recursos y que tienen múltiples capacidades que pueden también poner encima de la mesa para generar ese tipo de proyecto. Yo llamo estrategia, pero bueno, es un proyecto, es un plan. Cuando hablamos de un plan siempre pensamos en un baúl, un montón de documentos. Vamos a ir a un barrio, a un pueblo, donde a lo mejor el plan son 5 folios con el diagnóstico, con el conocimiento compartido, donde hay una secuencia de iniciativas con una programación y sobre todo un compromiso. Oye, ¿qué me toca a mí como asociación? ¿Qué te toca a ti como ayuntamiento? ¿Qué te toca a ti como empresario? Muchas veces esos tejidos o esas asociaciones o esos grupos que se van organizando para defender unos intereses en concreto, da la sensación, supongo que no todo el mundo será así, pero que van un poco por libre, es decir, buscan su propio parte del ser humano, ¿no? El egoísmo de buscar nuestro interés propio. Quizás de esta manera lo que se fomenta es un interés más colectivo, más comunitario. David lo decía antes, la idea es la idea comunitaria. Barrios va de comunitario, no va de cuestiones particulares. Obviamente vamos a sumar, ¿no?, muchas iniciativas o muchas ideas o muchas aspiraciones individuales, pero vamos a sacar la vertiente comunitaria que tienen todas ellas. Entonces tampoco nos podemos engañar. Esto no es para responder individualmente a cada uno de las personas, no. Esto es para generar un proceso a medio y largo plazo con una red comunitaria donde todos tienen que tener por lo menos la posibilidad de empezar. Ya luego veremos si siguen o no. Pero al final, Vicente, llevar esto en lo micro quizás se puede intentar controlar mucho más, pero claro, llevarlo a lo macro, llevarlo a lo grande, supongo que al final esos problemas que se pueden ver en lo pequeño es lo que se ve también en lo grande, es decir, el qué hay de lo mío, ¿no?, que cuesta mucho implicar a la gente en una visión más comunitaria, a los diferentes colectivos, a los diferentes sectores y claro, ponerlos a todos de acuerdo para que además vayan por un mismo camino, que es el que marca los objetivos de la Agenda 2030, sí. Yo entiendo que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero precisamente yo creo que una de las claves para tratar de conseguirlo es el enfoque que se adopta en este proyecto y en otros similares, ¿no? Y es tratar de trabajar en un nivel territorial por debajo del nivel municipal, en donde probablemente tengamos un sentimiento de identidad mayor y de colectividad probablemente, o un sentimiento de colectividad aún rescatable, porque también se ha perdido mucho ese sentimiento de pertenencia, y la agenda es suficientemente flexible, los objetivos son suficientemente versátiles como para que después los podamos apropiar y adaptarlos a nuestras necesidades y a la realidad de nuestro barrio y de nuestro pueblo. Eso es lo que pretendemos, es decir, tenemos una hoja de ruta compartida, pero tiene suficiente flexibilidad como para que después las podamos ajustar a la realidad de nuestro entorno, ¿no? Sí. Si me permites, ¿no?, porque comentabas antes el tema de la importancia, es que casa con lo que acabas de decir, ¿no?, la importancia de la municipalidad, ¿no?, de los municipios, de los ayuntamientos. Yo creo que uno de los elementos importantes para tratar de que esta red pues se vaya extendiendo más rápidamente, ¿no?, que haya un efecto polinizador, si se me permite la cursilería, es el integrar al menos a un técnico del ayuntamiento en todo el proceso, porque absorberá ese conocimiento y si resulta que es exitosa la experiencia, pues no tendrá que esperar porque el gobierno de Canarias saque una nueva convocatoria porque nuestras capacidades son limitadas. Probablemente él,
con algún asesoramiento, pero probablemente esa persona podrá llevar a la realidad de su municipio y a un mayor número de pueblos y de barrios esta experiencia. Entonces lo que buscamos es precisamente consolidar ese conocimiento y ponerlo al servicio de los cabildos, que también pueden jugar un papel muy importante apoyando a los municipios de su isla y por supuesto a los ayuntamientos, ¿no? Lo cierto es que se centra, o nos centramos mucho en el papel de las administraciones, de las diferentes organizaciones, el tejido asociativo, pero hay una parte en la que ustedes insisten mucho, que es la comunidad educativa, y yo lo voy a llevar ya no tanto a la comunidad educativa base, sino a las relaciones con la propia Universidad de La Laguna, porque al final yo me gustaría destacar esto, ¿no? Esto es un proyecto en el que el Ejecutivo se pone de acuerdo con la Universidad de La Laguna, bueno, es una subvención de 170.000 euros, si no me equivoco, la que financia el proyecto, y el objetivo es, entiendo, tejer redes también con la Universidad de La Laguna. ¿Cómo está yendo esa relación Pues de cara a la Agenda 2030? Pues la verdad es que a día de hoy no puedo ser, o sea, no puedo estar más satisfecho de cómo han respondido la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Han liderado desde el principio, desde sus respectivos ámbitos, de hecho no solo la elaboración de la propia agenda, sino su aterrizaje en la realidad de las dos instituciones, de las dos organizaciones. Y la verdad es que, bueno, hoy precisamente en la Universidad de La Laguna creo que se presentaba una guía de buenas prácticas relacionadas con los ODS, hasta 800 buenas prácticas. Y bueno, pues se han ido sumando y la verdad es que tenemos muchos proyectos, tenemos muchas alianzas, además trabajando conjuntamente las dos universidades. Yo creo que eso es importante, lo de ese 17 también entre las dos universidades y entre distintos centros de investigación. En breve presentaremos el 27 de marzo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible, que hace tiempo te había comunicado, ya está publicado en el boletín, y es precisamente poner al servicio de la Agenda Canaria y la resolución de retos relacionados con la sostenibilidad a toda la comunidad investigadora para resolver problemas concretos. Es investigación aplicada, orientada a la resolución de problemas concretos que se puedan desprender de la aplicación de la Agenda 2030 en nuestra realidad. Al final yo he visto, Vicente, que desde el Departamento de Geografía Humana se trabaja mucho en este sentido. Y hay un proyecto que, la verdad es que leyéndolo, lo vi en su día y he visto que ahora se ha retomado, que es muy similar a todo esto, pero se hace a nivel del municipio de La Laguna. Es el proyecto Comunidad, que también trabajan con ustedes, que se desarrolla en los 6 distritos, ¿verdad?, del municipio de La Laguna, o esa es la intención. Se hizo durante la pandemia, ahora se ha retomado. Es más, muy parecido a lo que estamos hablando. Bueno, realmente nuestra experiencia es esa, y de hecho Comunidad viene de trabajar 7 años antes en Taco y sus 13 barrios, en un proyecto que se llamó EASY, Intervención Comunitaria Intercultural. En ese caso trabajamos con una financiación de la Fundación Bancaria de la Caixa, y ahí fue donde asentamos nuestros aprendizajes en lo comunitario, ¿no? Ahí es donde aprendimos a hacer y a trabajar en el marco local. Luego el ayuntamiento, durante la pandemia, por una iniciativa nuestra, lo planteó extender a los 6 distritos de San Cristóbal de la Laguna, y ahora estamos trabajando en los 6 distritos, ¿no? con lo mismo, es decir, generando grupos comunitarios de ciudadanía, generando formación. ¿Y los resultados qué tal han sido? ¿Están satisfechos? Que es a lo que donde yo quería llegar, porque cuando vi esto digo, oye, pues aquí hay algo que se ha hecho en este sentido, ¿no? Yo creo que si te pongo un ejemplo, ¿no? El otro día estuve en San Matías, ¿no? O sea, aquí cerca, y ya nosotros en San Matías no intervenimos directamente. Entonces nos encontramos con la presidenta de la Asociación Vecinal de San Matías, con Conchi, y me empezó a explicar que después de nosotros habernos retirado ya, habían seguido motivando el tejido asociativo, habían generado una coordinadora de entidades del propio barrio que estaban trabajando con un proyecto. Es decir, ellas están trabajando con la idea comunitaria, trabajando con la municipalidad. Bueno, las personas se llevan la idea de lo comunitario y la aplican. La formación, el acompañamiento que tuvimos con ellas en todo ese periodo, todos los espacios que compartimos, todo lo que se hizo, ellas ahora lo están aplicando, igual que en ese lugar, en otros lugares también, ¿no? Entonces, al final es como una semilla, esto lo he hablado otras veces con David, que se planta y que si crece al final... Es trabajar con las personas... Genera unas raíces ahí que... Sí, que las personas sean más protagonistas, porque, a ver, ¿quiénes estamos en los barrios? Personas muy diversas, de diferente naturaleza. Hay mucho talento en los barrios, pero es que de los barrios salen los trabajadores y trabajadoras a trabajar, ¿a dónde? A la universidad, al hospital, a cualquier lugar.
los tenemos trabajando en muchos lugares, pero cuando llegan al barrio, no sé por qué, nos separamos, nos metemos cada uno en nuestras viviendas, en nuestros hogares y no generamos un trabajo más comunitario, más colectivo, ¿no? Y de eso se trata, de rescatar todo ese talento, toda esa energía que tenemos en el marco local, combinarla adecuadamente, acompañarla y que de ahí surja una idea de futuro, ¿no? Tejida por la comunidad. Bueno, pues estaremos muy pendientes de que el desarrollo de este proyecto. Antes, David, tenía un poco la duda ahí de qué va a pasar a partir de mayo. Yo entiendo que proyectos como este y otros, lo lógico es que tengan continuidad, gobierne quien gobierne, porque al final los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos marcados por la ONU independientemente de quién gobierne en cada país, en cada comunidad autónoma, en cada cabildo, en cada ayuntamiento. Sin duda. Espero que eso sea así, ¿no? Al menos estamos tratando de ir despacito, pero sentando unas bases sólidas para que los que vengan detrás, si quieren, lo puedan recoger, ¿no? Y además, como comentabas, son muchos los proyectos, si no iguales, muy similares, que tenemos identificados, algunos pues, que se están impulsando a nivel municipal, otros quizás a nivel de cabildos. El propio gobierno, desde mi dirección general, tenemos otro que es el de diálogos intergeneracionales, ¿no? De espacios por el cambio, que bueno, en esta ocasión pues empezamos a atacar el trabajo comunitario desde la red de centros escolares directamente. Al final todo esto genera una experiencia y un conocimiento importante. Yo creo que vamos a ser capaces de buscar sinergias y complementariedades en todos estos proyectos, esa es la aspiración, y yo sospecho que a futuro muchos de estos al final se van a abrazar y se van a fundir. Ojalá, ¿no? Ojalá sea así. Ojalá sea así. David Padrón, Vicente Zapata, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, buenas tardes. Gracias, David. Nosotros, bueno, nos despedimos, seguiremos muy pendientes, por supuesto, del desarrollo de esa Agenda 2030, como hablábamos con los invitados de hoy. Pase lo que pase en mayo y gobierne quien gobierne, es fundamental que sigamos avanzando en el cumplimiento de unos objetivos que van a ser obligatorios, que son obligatorios para todos los países que los han aceptado, en este caso, como es España. Nosotros a nivel de Canarias tenemos mucho camino que avanzar, pero bueno, en eso se está trabajando y esperemos que toda esta experiencia que se está ganando pues se le dé continuidad en el futuro y podamos, insisto, seguir avanzando, porque al final tener una sociedad más sostenible no tiene que ser solo un eslogan, sino una realidad, desde lo micro, como hemos visto en este proyecto, hasta lo más grande, como hemos hablado otras veces con David Padrón. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche.